Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que estáis en esta hora conectados. Que Dios os bendiga muchísimo. Espero que desde casa podáis estar bien, que no haya nadie infectado, que no haya nadie con problemas, que el Señor pueda estar ahí tocando nuestras vidas y trayendo bendición a nuestras casas y a nuestros hogares, porque son tiempos en que necesitamos más que nunca la bendición de Dios. Que Dios proteja, que Dios guarde, que Dios cubra con su preciosa sangre nuestras vidas y estar más unidos que nunca en el Espíritu, ya que no podemos estarlo físicamente, que podamos estar unidos en el Espíritu y también podamos estar unidos a través de las redes. Cuando tengamos aquí alguna reunión, pues podamos estar participando y podamos estar alimentándonos, porque sin fe nuestras vidas irán abajo. Las noticias que
que nos están dando no son noticias muy alentadoras, son noticias que al contrario traen desasosiego y traen inquietud a nuestro corazón, pero dentro de toda esa inquietud que el mundo pues trae y ese temor que el mundo pues está poniendo en nuestros corazones, pues está la paz de Dios. Y dice la palabra que la paz de Dios sobreabunde en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es de buen nombre. Dice la palabra que pensemos en esas cosas, que no pensemos en todo aquello que este mundo nos quiere traer. Bueno, el Señor ya lo dijo en Mateo 24, que estas cosas vendrían y no sabemos nunca cómo vendrán las cosas. Estábamos tan bien, ¿verdad? Y de golpe porrazo empecemos a ver que había un virus por ahí por la China y sin darnos cuenta se metió en Italia, sin darnos cuenta se metió en España y estamos ya con cifras muy alarmantes. Eh, por lo tanto tenemos que estar también, hermanos, orando, no solamente por nosotros, también orando por aquellos que están siendo tocados por este virus, porque ya son muchas familias los que han perdido a sus seres queridos. Por lo tanto, tenemos que entrar también en ese dolor de esas familias y también pedir que el Señor los consuele, los fortalezca, los levante, porque no podemos hacer otra. Nosotros como creyentes tenemos que seguir siendo luz en medio de tanta tiniebla y pedirle al Señor que nos llene con su Santo Espíritu y nos dé fuerza para ir hacia adelante. Dice el Señor en su palabra que cuando veamos estas cosas, que levantemos nuestra cabeza, porque el Señor está a las puertas, su venida está cerca. Por lo tanto, hermanos, pues es lo que necesitamos hacer, estar cerquita, cerquita de la presencia de Dios, cerquita de su palabra, cerquita de sus pensamientos, cerquita de su espíritu, en comunión, y que Dios nos dé toda la fuerza que estamos necesitando. Bueno, cuando fue creo que fue, estamos el miércoles, ayer martes por la tarde tuvimos una reunión de pastores también a través a través de las redes, pero lo hicimos en videoconferencia. Habían como 12 o 13 o 14 pastores de diversos lugares de España que estábamos en videoconferencia, nos podíamos ver todos y es una buena solución también para poder hacer también algunas reuniones donde todos podáis participar y todos podáis también aportar vuestro granito de arena, que no sea yo solamente el que predique, sino que también sean otros hermanos que puedan compartir y puedan estar también hablando. O sea que para la próxima reunión vamos a ver si podemos hacer una videoconferencia, un grupal. Creo que a través de WhatsApp también hay vídeo en grupo, donde bueno, nos ponemos de acuerdo que quienes quieren participar y nos llamamos y miramos de estar en ese vídeo grupal para que todos podamos participar. No sé si os parece correcto. Incluso, bueno, pueden estar 3, 4, 5, 10 personas y puede haber un poquito de oración, puede haber un poquito de palabra entre todos. Vamos a, vamos a orar, no sé si ahí donde estáis, pues vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo de palabra y que Dios abra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, que sean dirigidos al Señor, que todo lo que hagamos esta tarde y todo lo que podamos compartir en esta tarde sea de provecho para cada uno de nosotros, de los que estamos ahí detrás de la pantalla y para los que van a ver luego posteriormente este, este, este vídeo o esta predicación. Compartir, si podéis compartir la palabra, podéis compartir el vídeo. Sería bueno que lo pudierais compartir en vuestro muro, en vuestras amistades, con las personas que conocéis, para que se vayan añadiendo poco a poco a esta programación. Y contra más seamos, pues mucho mejor,
mejor que para todos, y también que muchos puedan ser edificados y al mismo tiempo también muchos pueden llegar a conocer a Jesús. Porque no sabemos quién está viéndolo en este momento la palabra, quién está detrás de ese receptor del Internet. No hablo solamente ahora, digo luego cuando acabemos. Por eso es bueno que si podéis compartirlo, lo compartamos. Y vamos a orar. Yo ahora os pediría que alguno de vosotros orara, pero como tengo que ser yo, porque no estamos en vídeo grupal, estamos simplemente en directo, pues vamos a orar ahí cada uno en su casa, en su hogar, si queréis orar conmigo. Padre, gracias Señor por todo lo que estamos viviendo, porque tú dices Señor que todas las cosas ayudan a bien a los que aman tu nombre. A veces no entendemos, no comprendemos cómo estas cosas pueden ayudarnos a bien, pero si tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien es porque tú tienes un propósito, Señor. Hay un propósito detrás de cada hecho, de cada actuación, de todo lo que estamos viendo. Por eso, Señor, no queremos entrar en esa depresión que el mundo quiere hacernos caer, sino que queremos, Señor, darte gracias por todo, a pesar de las pruebas. Tú eres el que puede parar las tormentas más grandes y detener, Señor, las catástrofes y detener esta plaga. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos que tú detengas esta plaga, no solamente aquí en España, sino que tú detengas la plaga, Señor, a nivel mundial, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros errores, por todos nuestros fallos. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, nuestras malas maneras de hacer las cosas. Y que nos ayude, Señor. Porque quisiéramos agradarte en todo, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, Padre. Gracias te damos y te bendecimos, Dios amado, que tu Santo Espíritu pueda estar en esta tarde guiándonos y dándonos dirección en cada palabra y abriendo el corazón, Señor, de cada vida y de cada hombre, mujer, cada niño que en esta tarde o en este día puedan estar, Señor, viendo y escuchando tu palabra. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sabéis, estamos en la ciudad de Tarrasa. Soy el pastor de Luis Quirós de la Iglesia Restauración y que deseando que Dios os bendiga mucho. Yo quiero traer una palabra hoy, que más que una palabra es un estudio, porque muchas veces la palabra no nos lleva a ser hacedores. Comemos mucha palabra, es cierto, pero si la palabra no nos lleva a actuar y a hacer la voluntad de Dios, todo lo que nosotros estamos aprendiendo al final se vuelve vano, y no podemos ser vanos. Y quiero que lo entendamos. Tenemos que tener un propósito en nuestras vidas. Y el propósito nuestro no puede ser nuestro. Muchas veces decimos mis sueños, mi visión, mis deseos, mis anhelos, que está bien, pero no es esa la voluntad de Dios. Porque en realidad no son mis sueños, sino que son los sueños de Dios en nosotros. No son mis anhelos, sino que deberían de ser los anhelos de Dios en nosotros. Muchas veces decimos mi visión. No, yo no tengo ninguna visión. Es la visión de Dios la que tiene que tomar nuestras vidas para poder hacer la voluntad de Dios siempre, en todo momento. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, en vano estamos viviendo. Podemos hacer muchas obras y hay obras que hacemos que no son conforme a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Entonces, para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos su palabra, porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dios no nos va a hablar por otro medio, sino que nos va a hablar a través de su palabra. Él dice que el Espíritu Santo vendría y nos recordaría todas las cosas, esas cosas que ellos oyeron cuando Jesús estaba con los discípulos, fueron las que el Espíritu Santo les estaba recordando.
Y a nosotros el Espíritu Santo nos está recordando todo lo que nosotros estamos leyendo, aprendiendo, y esa es la voluntad de Dios. Entonces es importante que lo entendamos. Hacemos muchas obras, pero las obras, si no son dirigidas por el Señor, son obras que al final son vanas, quiero decirlo. Dice que en el día postrero, en el día final, todas nuestras obras van a pasar por el fuego. Dice que esas obras van a pasar por una prueba. Y decir que, bueno, habrá bronce, habrá plata, habrá oro, pero también habrá hojarasca, habrá madera, habrá cosas que son naturales, que han sido buenas, pero no han sido dirigidas por el Espíritu Santo, ni han sido quizás la voluntad de Dios. Entonces Jesús vino con un propósito. Jesús podía haber hecho muchas cosas. Jesús podía haber hecho muchas cosas. Pero Él vino con un propósito. Y el propósito de Jesucristo fue hacer la voluntad del Padre. Quiero que veamos esto. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Salmo 40, del 6 al 8. Yo tengo la Biblia aquí. Si queréis coger apuntes, sería bueno que cogierais apuntes, que cogierais un bolígrafo, un lápiz y pudierais luego hacer un poquito de memoria de lo que se está enseñando, porque hoy más que una predicación es un poco de estudio, de que podamos encajar en el propósito de Dios y ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Salmo 40 del 6 al 8. Salmo 40 del 6 al 8. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Fíjate. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, ¿qué es lo que agrada al Señor? El que hagamos su voluntad. Él aquí empieza a hablarnos, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: Señor, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, lo que nosotros debemos de entender es que el propósito de Dios en nuestras vidas es y ha de ser siempre hacer su voluntad. Vamos a ver, ¿cuál fue la voluntad de Jesús? ¿Cuál fue la voluntad de Jesús? La voluntad de Jesús dice: dice Jesús, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí ya tenemos un propósito y la voluntad de Cristo en nosotros. Veremos más pasajes, pero quiero hacer un poco de resumen. Cuando Jesús se va, ya a finales, cuando se le aparece a los discípulos, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, ahí tenemos un mandamiento, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no será condenado. Quiero que entendamos, el propósito de Dios fue enviar a su Hijo, como dice su palabra, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué envió Dios a su Hijo a este mundo? Lo envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque el deseo de Dios y el anhelo de Dios
es que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Nosotros no conocemos ni sabemos quién va a ser salvo, pero el anhelo y el deseo de Dios es que su palabra sea predicada a todas las naciones. Dice, y este evangelio, dice, será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiere decir que hasta que el evangelio no sea predicado en todas las naciones y hasta que lo último de la tierra no se conozca su evangelio y su palabra, el Señor no es que retrase su promesa, sino que todavía tiene misericordia porque el deseo de Dios es ese. Entonces, Él capacita a la iglesia. ¿Para qué capacita a la iglesia? A la iglesia no la capacita para meterla en un templo y para que nosotros estemos aprendiendo más y más y más y más, tengamos mucho conocimiento de la escritura. Está bien, tú puedes tener todo el conocimiento que tú quieras, pero ese conocimiento nos tiene que llevar a un propósito. Ese conocimiento nos tiene que llevar al propósito de predicar y de hacer discípulos a otros. Quiere decir que en la medida que vamos creciendo, iremos haciendo discípulos a otras personas. Hay etapas en nuestra vida espiritual, en la cual cuando nos convertimos somos niños, bebés en Cristo, y los niños no pueden discernir ni pueden tener un alimento sólido, sino que necesitan la leche espiritual para que por ella puedan crecer. Luego hay otra etapa que quizás son carnales, todavía no han entendido, no han comprendido la verdadera razón por la cual el Señor los ha escogido y siguen practicando y siguen viviendo en sus caminos y en su carnalidad. Bueno, ahí están. Luego hay otra etapa donde el primero de Juan nos habla, os habla a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, sois fuertes. O sea, vemos como las etapas van subiendo y luego vemos que hay otra etapa donde son gente ya madura, que son padres. Los padres son los que tienen realmente el compromiso. Los padres son los que cuidan el rebaño. Los padres son los que realmente cuidan de los pequeños. Entonces, la iglesia tenemos que aprender que los que están arriba tienen que aprender a ir poquito a poco llevando en el Señor a los que están abajo. Y al mismo tiempo, todos necesitamos aprender y necesitamos entrar en el propósito y en el compromiso de Dios. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no predica, una iglesia que no tiene esa comisión en su corazón, es una iglesia que no está cumpliendo la voluntad de Dios. Quiero que lo entendamos. Una iglesia, porque la iglesia de Jesucristo es la luz y es el cuerpo de Cristo para seguir haciendo la voluntad de Dios hasta que Él venga y hasta que Él vuelva a venir, porque Él vendrá un día, así lo he dicho, y así lo va a cumplir el Señor. Vamos a coger apuntes, vamos a estudiar un poquito esto, si os parece, y espero que podamos esto entenderlo. ¿Cuál es el fin último en el cual Dios está trabajando en la historia? ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es el fin último? Hay un fin, el fin en el cual Dios envió a su Hijo y el fin en el cual Dios anhela y desea. Ese es el fin, esa es la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios específica en la cual el Señor ha delegado en su iglesia, nos ha delegado a nosotros, que somos la luz del mundo. Ahora, ¿y ahora qué quiere Dios para las personas? Tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere Dios para las personas en el lugar donde yo les sirvo? ¿Qué quiere Dios para estas personas? Bueno, el deseo de Dios, el deseo específico y la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios, no hay otro. Hermano, no hay otro. El deseo de Dios es que todos sean salvos, es que haya salvación. Y a veces Dios pues tiene que hacer las cosas de tal manera la cual tiene que llamar la atención del hombre, porque la atención del hombre muchas veces se pierde por muchos caminos y al final nos damos cuenta, como nos estamos dando cuenta en este tiempo,
donde parecía que la economía se estaba levantando, donde parecía que ya la ciencia, etcétera, etcétera, estaba aumentando de tal manera, y llega un simple virus y derriba la economía, tiene a prácticamente todo el mundo metido en las casas. Fijaros lo que está ocurriendo, donde ahora hay un tiempo en el cual la palabra de Dios se está predicando más que nunca a través de las redes, más que nunca a través de las redes. Y cuando esto acabe, va a ser un tiempo de cosecha donde tenemos que aprovechar para seguir predicando la palabra por todos los lugares. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y te lo voy a demostrar con la escritura. Vamos a Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 2, el 3 y el 4. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Y si estuviéramos en grupo, pues alguno de vosotros podría leer, pero como estoy yo solo de momento, pues tengo que hacerlo yo. O sea que vamos a ver si la próxima reunión podemos hacer una conexión grupal donde hay aplicaciones donde pueden haber incluso hasta 100 personas. Que no seremos tanto, seguramente, pero sí que podemos ser un buen grupo. Dicen el 2, el 3 y el 4. El 2, el 3 y el 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Voy a repetírtelo. El cual quiere que todos los hombres, no solamente los que están en nuestra ciudad, todos los hombres, porque Dios no mira a una iglesia, Dios mira al mundo en general. Él mira al mundo, Él quiere que todo el mundo sea salvo. De tal manera amó Dios al mundo. Él quiere que todos, y recibiréis poder, y este evangelio será predicado primeramente en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que Él no mira solamente, Él no tiene la mirada puesta solamente en el foco de una iglesia, o en dos iglesias, o en una ciudad, o en una nación. Él tiene el foco puesto en todo el globo. Imaginaros el globo terráqueo y las manos del Señor sobre el globo terráqueo, porque es todo el globo, ese es el deseo de Dios. Él quiere que todos sean salvos. Entonces, tenemos que aprender a orar por, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, para que el mundo sea salvo. Aquí también dice en el 2, dice exhorto, a partir del 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si hubiera una iglesia que estuviera orando, si hubiera una iglesia que estuviera orando, seguramente más, pues las cosas serían diferentes. Pero Él nos está exhortando en esta hora. Vamos a 2 de Pedro 3.9. Está aquí cerquita, 2 de Pedro 3.9. Vamos a ir abriendo las escrituras, hermano. Ya os digo que hoy vamos a alimentarnos un poquito y vamos a conocer un poco cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque si nosotros no entendemos cuál es el propósito de Dios, nuestro caminar habrá sido en vano. Habremos vivido, habremos criado nuestra familia, nuestros hijos, habremos hecho muchas cosas, pero al final no. Dios quiere establecer no solamente una iglesia, Dios quiere establecer montones de iglesias por todos sitios para que la gente pueda conocer a Jesucristo, porque es por medio de la iglesia que se ha dado ese ministerio para que tanto las potestades invisibles como las visibles conozcan que Jesucristo es el Señor. Segunda de Pedro 3.9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Escucha lo que dice aquí. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que el Señor no retarda su promesa.
Dios ha dicho que vendrá y vendrá, pero no retarda su promesa. Pero Él es paciente para con nosotros. Dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la voluntad de Dios, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que todos sean salvos, todos conozcan a su Hijo, todos conozcan al Señor. Amén. Este es el deseo de Dios. Y si este es el deseo de Dios, ahora, escúchame, si este es el deseo de Dios, que todos sean salvos y todos lleguen al conocimiento de la verdad, si este es el deseo de Dios, si es esta la voluntad de Dios, ¿no debería de ser también nuestra voluntad? ¿No debería ser también nuestra voluntad? Porque en el Padre Nuestro está escrito, hágase en la tierra como está, como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. O sea, el anhelo de Dios es que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros hagamos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que, lo hemos leído, de que todos procedan al arrepentimiento, de que sean salvos todos los confines de la tierra. Y si este es el deseo de Dios, también debería de ser nuestro deseo. Ese debería ser nuestro deseo. Eh, y si Dios, ahora la pregunta de Dios es, ¿puede Dios usarnos? ¿Puede Dios usarnos para movilizar a otros hacia este fin? ¿Puede Dios usarnos a nosotros? Nos puede usar Dios a la gente que está madurando, a la gente que ha comprendido cuál es el propósito, a la gente que ha entendido que ya está entrando en su voluntad y que realmente está entendiendo que el propósito de Dios es que mucha gente sea salva, mucha gente se arrepienta, mucha gente conozca el Evangelio, porque dice la palabra, y este Evangelio será predicado en todas las naciones. Entonces quiere decir que el anhelo y el deseo de Dios es que el Evangelio sea predicado. El deseo y el anhelo de Dios no es que tú conozcas hebreo, griego, latín, que tú tengas 15 Biblias en tu casa, que tú tengas un gran conocimiento de todo esto y al final de todo eso tú no has hecho la voluntad de Dios. Eh, Porque al final empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas a ese desierto y no entramos en la tierra prometida. Y tenemos que entrar en la tierra prometida. Y la tierra prometida es cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermano, por cumplir la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser llevados como ovejas al matadero. Porque Jesús le dijo, seréis llevados como ovejas al matadero. Por cumplir su voluntad, todos los apóstoles, todos murieron martirizados. Por cumplir su voluntad y el propósito de predicar y denunciar las buenas nuevas y el Evangelio, Esteban fue apedreado. Por cumplir las buenas nuevas y predicar el Evangelio, el apóstol Pablo estuvo en cárceles, en apedreamientos, en naufragios, en ayunos. Estuvo sufriendo por causa del Evangelio y al final él fue sacrificado también juntamente con los demás apóstoles. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y si nosotros como iglesia no entendemos cuál es el propósito y cuál es la voluntad de Dios y para qué ha sido establecida la iglesia, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar, para anunciar. La iglesia está puesta para anunciar, hermano, y la iglesia no es el pastor, no son los ancianos, no son los diáconos, la iglesia es cada uno de nosotros. Y en la medida que vamos entendiendo el propósito de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta. Por eso Dios ha establecido, dice que Dios, Él ha llamado a apóstoles, a profetas, a maestros, a evangelistas, ministerios que los ha llamado Él para perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a la iglesia, para que la iglesia cumpla su propósito. Entonces, venimos a la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia ya no cumplimos el propósito de Dios. Entonces, venimos a la iglesia a ser perfeccionados. Venimos a la iglesia a ser instruidos.
venimos a la iglesia a ser preparados para esta guerra espiritual y para que nosotros no tengamos miedo ni temor de anunciar las buenas nuevas, porque dice la palabra que una luz, y tú y yo somos luz, no se pone debajo de la mesa, sino que se pone arriba del todo para que alumbre a todos. La luz no se pone debajo de la mesa, sino se pone arriba del todo. Jesús nos dice, una ciudad en una montaña no se puede esconder, sino que tú ves las luces, cuando tú ves de noche y ves las luces que hay en las montañas, por ejemplo aquí en Matadepera, tú ves las luces, ahí ves que hay ciudad, hay un pueblo, ahí está, esa es la iglesia de Dios alumbrando. La promesa de que Dios llenará la tierra con su conocimiento está escrito en Isaías. Dice Isaías 11:9, porque Dios quiere llenar toda la tierra con su conocimiento. Dios, el propósito de Dios, vuelvo a repetir, es llenar toda la tierra con su conocimiento. Isaías 11:9, Isaías 11:9, vamos a ver si soy capaz de encontrarlo. Isaías 11:9, vamos a verlo, para que sean las escrituras y no mi palabra la que marque el rumbo. Bueno, pues no está aquí bien, no está bien, pues no está bien escrito, ¿eh? No está bien escrito, pero bueno, yo creo que muchos de vosotros conocéis este versículo. Dice la escritura, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Ven? La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. A veces apuntan mal los versículos, pero son versículos que los que conocéis la escritura lo hemos leído. Juan en Apocalipsis nos muestra el final de la historia y el resultado final del deseo de Dios. Juan en Apocalipsis, la visión que él tiene, él nos dice cuál es el resultado final de lo que la iglesia ha trabajado. Vamos a ver, aquí vamos al futuro. Juan 7:9, hay Apocalipsis 7:9, aquí creo que está bien apuntado. Dice, después de esto, Apocalipsis 7:9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, wow, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. Fíjate, vuelvo a repetir este versículo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, aquí había millones y millones y millones, que son los que la iglesia de Jesucristo les ha predicado y ha ganado el Señor en la cruz por medio de su sangre. Nosotros simplemente estamos cumpliendo el propósito. Y si el propósito y el cumplimiento del propósito nos tiene que costar un sacrificio, pues, hermanos, eso es lo que sucede en la guerra. En la guerra vemos soldados que caen porque están batallando. Y en el reino de Dios también hay soldados que caen. Vemos a muchos que acaban en cárceles, otros acaban siendo sacrificados, incluso en esta época. Lo hemos visto como hace poco tiempo esta gente terrorista cogieron a muchos cristianos y los degollaron delante de la televisión, y ellos no negaron a Jesús. Lo hemos visto también en muchos lugares, no niegan a Jesús. Buenos hombres y mujeres maduros que conocen el propósito de Dios y que si porque dice el Señor, el que pierda su vida por mí, la hallará. Estoy hablando en madurez. Estoy hablando en madurez. No estoy hablándole a niños carnales ni a niños que no entienden, que no comprenden cuál es el propósito de Dios.
Y este es el propósito de Dios, el perfecto propósito de Dios, el que nosotros entendamos que hemos sido puestos para anunciar el Evangelio, hemos sido puestos para proclamar el Evangelio. No es, no es solamente el plan de unos pocos, es el plan de cada uno de los que entran a formar parte como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que seguir cumpliendo y como iglesia el propósito que Dios nos ha encomendado. Y si no obedecemos a Dios y no encomendamos y no hacemos lo que Dios nos dice, entonces llegará un momento en que el Señor nos dirá, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre profeticemos, Señor, en tu nombre hicimos y Él les dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca me conocisteis. Entonces, cuando no conocemos el propósito, el anhelo, el deseo de Dios, nosotros nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo correcto. Otra parte, en otro lugar, el Señor nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando, no hacéis lo que yo os digo, no hacéis mi voluntad? Fijaros que esto para que podamos entender. Jesús dijo en Juan 17, vamos a ver, Juan 17, creo que es 23, Juan 17, 23. Seguimos con este estudio. Yo sé que los estudios muchas veces cansan. Preferimos una palabra de aliento, una palabra de que nos levante de la silla, que podamos aplaudir, una palabra a la que llamamos una palabra de unción. Llamamos palabra de unción porque vemos que el predicador grita, chilla, salta, la gente aplaude, la gente hace... hermanos, la unción de Dios, tú y yo tenemos la unción del Santo, ha sido derramada sobre nuestras vidas. Y esa unción es para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y si no hacemos la voluntad de Dios, de nada nos sirve esas palabras que pueden ser muy bonitas, que nos están alentando, que nos están trayendo fe al corazón, pero muchas veces nos quedamos, bueno, qué bien ha hablado el predicador, pero al final no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Mira, Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Para que el mundo qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, Jesús nos ama y también quiere que nosotros conozcamos. Jesús deseaba que el mundo le conociera. Ese es el deseo de Dios. Para eso vino Jesús a la tierra, no vino para derramar su sangre y para mostrarnos el camino de la salvación. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él sigue encomendando su iglesia, nos sigue encomendando a nosotros. Y desgraciadamente la iglesia se calla. Desgraciadamente la iglesia no tiene voz. Desgraciadamente la iglesia vive para sí misma egoístamente, pero esto nos pasa porque todavía no hemos crecido. Por eso el ministerio en el cual desde hace muchos años pues yo fundé el ministerio Creciendo en Cristo, es esto, el anhelo de crecer para que otros puedan conocer a Jesús. Jesús deseaba que el mundo le conociera. Jesús enseñó a los discípulos que este evangelio sería predicado antes a todas las naciones. Este evangelio sería predicado a todas las naciones. Y él también prometió que el evangelio iba a saturar a las naciones, que este evangelio iba a saturar al evangelio a todas las naciones. Mateo 24, 14 dice,
hemos leído, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Este evangelio sería predicado en todo lugar y en todo el mundo. Entonces, hay un camino que nosotros tenemos que recorrer para que esto sea posible. Hay un camino que tenemos que recorrer, hay un camino que tenemos que hacer para que esto sea posible. El primer punto para que esto sea posible en nuestras vidas, el primer punto para que esto sea posible en nuestras vidas es la oración. Y la oración es una parte esencial para ver los deseos de Dios realizados en la tierra, porque en la medida que nosotros oremos, Dios se moviliza. Dios no hace nada si primeramente nosotros no oramos. Quiero que lo entendamos. ¿Para qué es la oración? La oración es para que Dios pueda hacer su obra en medio de nosotros. Si nosotros no oramos, Dios tiene las manos atadas. Sus manos no están, pero cuando nosotros oramos, desatamos las manos de Dios y si oramos conforme a su voluntad, Dios tiene el documento legal, el cual le permite actuar, le permite obrar. Si nosotros no oramos, Dios no puede obrar. No es que no pueda obrar, porque Él mismo se ha sujetado. Él se sujeta a sí mismo por medio de la oración de su iglesia. Entonces, cuando nosotros oramos, le damos a Dios la autorización. Quiero que lo entendamos así, perdonadme este lenguaje, como si Dios tuviera que pedir permiso para hacer lo que Él quiere. Pero Él se ha sujetado. Él se ha sujetado en esa parte a la oración de su pueblo. Por eso nosotros cuando oramos, Dios empieza a obrar. En el libro de Ezequiel nos habla que había una rueda, que cuando la iglesia se movía, la rueda se movía. Si nosotros nos paramos, Él se para. Quiero que lo entendamos. O sea que la oración es una parte esencial para ver los deseos de Dios realizados en la tierra. Vamos a ver en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Este estudio es largo y yo quiero seguir dando este estudio más adelante para que podamos ir entendiendo pues todo lo que el Señor, porque al mismo tiempo que estamos aprendiendo, estamos siendo inspirados para no quedarnos simplemente con los brazos cruzados, sino que tengamos un deseo y un anhelo de hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que orar, Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a cumplir tu propósito. Señor, si ese es tu deseo, perdóname un momento. Si ese es el deseo de Dios, es el deseo en el cual nosotros tenemos que entrar. No hay otro deseo más grande. Quiero que lo entendáis. No hay otro deseo más grande en Dios. El deseo principal de Dios es que todos sean salvos y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y si ese es el deseo de Dios, ese tiene que ser nuestro deseo. Eso tiene que ser nuestro deseo. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Y viene Jesús y viene a cumplir. Y aquí vengo a cumplir tu voluntad. Y aquí vengo a hacer tu voluntad. Está escrito en el rollo. Y aquí vengo a hacer tu voluntad. Entonces Él encomienda ahora a la iglesia. Ahora Él encomienda a la iglesia para que nosotros sigamos haciendo su voluntad. Hasta aquí lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros no tengamos este anhelo, este deseo y esta oración en nuestro corazón, no estamos en la sintonía de Dios. Podemos hacer muchas cosas, lo he empezado diciendo, podemos hacer muchas cosas y están fuera del propósito y fuera de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entrar en el propósito y en la voluntad de Dios. Por eso muchos hermanos son capaces de dar su propia vida por predicar el Evangelio. Muchos hermanos nuestros han perdido a sus hijos, misioneros, que han perdido a sus hijos por el camino predicando el Evangelio. Han perdido a sus esposas, han seguido predicando el Evangelio. Han perdido incluso su propia vida. Y otros han cogido esa antorcha y han seguido hacia adelante. Por lo tanto, hermanos, la Iglesia de Cristo tiene que seguir hacia adelante predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio. No tenemos otro propósito.
los mandó a sanar, a echar fuera demonios y a proclamar las buenas nuevas. Y como yo dije la semana pasada, dije el domingo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar las buenas nuevas, que es lo primero, a los pobres de espíritu, para a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a lo que el Señor nos pide, nos envía con ese propósito. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, esto que es nuestro interior, en el Espíritu se abre y entonces podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros no andamos en santidad, cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos, en nuestro orgullo, en nuestros egoísmos, en nuestros pensamientos, esto se cierra. Entonces nosotros no escuchamos. Aunque yo te esté predicando, tú no estás oyendo. Perdona, no lo digo por ti, lo digo para que podamos entender. Si nosotros no andamos conforme a la santidad y conforme al orden de Dios, la puerta de nuestro espíritu es algo que no se abre. Entonces, en la santidad de Dios, por eso dice, sin santidad, ahí está la puerta. Creo que lo entiendes, es una revelación. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, sin santidad nadie verá. Sin santidad nadie oirá. Sin santidad nadie podrá hacer lo que Dios pide que hagamos. Porque esa santidad nos abre las puertas para poder presentarnos delante de la presencia de Dios. Yo sé, hermanos, que escuchando a otros predicadores, y podemos decir, no, pero es que como Jesucristo ya murió, ya derramó su sangre en la cruz, nosotros no importa cómo estemos, podemos presentarnos como nos dé la gana delante del trono de su gracia. Hermano, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Porque cuando Pedro empezó a predicar el Evangelio en el día de Pentecostés, dijo, ¿qué haremos para ser salvos? Y entonces Pedro le dice claramente, arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces, si no hay arrepentimiento, por mucho que yo levante la mano, por mucho que yo traiga confesión, si no hay un arrepentimiento, y un arrepentimiento es un cambio de vida, el que robaba ya no roba, el que blasfemaba ya no blasfema, el que mataba ya no mata, el que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entramos en un camino de santidad, donde por sus frutos conocemos al creyente. Y aquí no hay vuelta de hoja, no podemos decir otra cosa. Por sus frutos tú vas a conocer realmente si lo que se está diciendo es verdad o es mentira. Entonces, lógicamente, ahí tenemos que ver. Mateo 9:38. Seguimos con qué es lo que pide el Señor, cómo quiere que oremos, cómo quiere que hagamos, qué desea, qué anhela el Señor para nosotros. Vamos a Mateo 9:38. Ir cogiendo apuntes. Esto es un material precioso que os estoy dando en esta tarde y que no quiero volver a repetirlo. Quizás cuando la iglesia empiece de nuevo otra vez a funcionar, ya estemos juntos. Esto vamos a empezar a estudiarlo ya los miércoles seguramente. Entonces los miércoles haremos este estudio, porque el estudio tiene que ir encaminado a la voluntad de Dios. No nos sirve de nada estudiar, yo qué sé, muchas cosas que quizás no van a tener una utilidad. Si lo que tú estás estudiando, si lo que tú estás aprendiendo no tiene utilidad para ti, perdona que te lo diga, no sirve, no vale. Lo que tú estás aprendiendo tiene que tener utilidad en tu vida. Si estás aprendiendo sobre santidad, tiene que tener utilidad para que tú seas más santo. Si
Si tú estás aprendiendo sobre el deseo de Dios y la voluntad de Dios y el deseo es que nosotros seamos esos embajadores de Cristo, todo ese estudio tiene que ir encaminado a que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Mateo 9, 37, 38 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. ¿Cómo es la mies? Mucha, mucha. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira cómo orar al Señor y mira de qué manera nos exhorta el Señor a que oremos. Ahí nos está diciendo el Señor cómo tenemos que orar. La mies es mucha. Mira Jesús lo que él decía: vosotros decís que faltan todavía 3 o 4 meses para la siega, mas yo digo, he aquí los campos ya están blancos. Él ya veía los campos blancos preparados para la siega. Él ya ve a un mundo que está preparado. Aunque tú y yo lo veamos mal, nosotros podemos decir, no, la gente de esta ciudad es muy dura, la gente de aquel lugar es muy dura, él no ve gente dura. Entonces, la palabra de Dios y el Evangelio tiene que ser llevado a las almas, a los hombres, a las mujeres, y ellos tienen que decidir si aceptan el Evangelio o no aceptan el Evangelio. Que nunca puedan decir, nunca se me predicó la buena nueva de salvación. Entonces, la gente tiene la libertad para escoger sí o no. Pero nosotros, nuestro trabajo es declarar la palabra de Dios y hablar la palabra de salvación a todos los hombres. Porque somos embajadores de Cristo para anunciar las buenas nuevas del Señor. Primera de Timoteo 2, 1, 4, ya hemos dicho que tenemos que orar por todos los hombres para que sean salvos. Y mira las oraciones, ¿dónde están? Mira cómo Dios recoge las oraciones. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Y ya llevamos una hora y no sé si queréis más, yo no tengo problema. O queréis que acabe. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Si tenéis mucha prisa, tenéis que salir a pasear el perro, tenéis que ir a correr, tenéis que hacer, yo que sé, muchas cosas, pues lleva a cabo. Si no tenéis muchas cosas que hacer, es broma, porque estamos todos en casa, pero bueno, no quiero estar mucho tiempo. Apocalipsis 5, del 8 al 10, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué son esas copas de incienso que tenían los ancianos? Las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Qué bueno esto. O sea que el Señor nos está pidiendo, nos está exhortando a que nosotros estemos orando, porque este es el propósito. Hemos dicho que el propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y si es el propósito de Dios, tiene que ser nuestro propósito. Y para cumplir ese propósito, primero, oración. Para cumplir ese propósito, primero, oración. Segundo propósito, segundo requerimiento que Dios tiene para nosotros para cumplir el propósito de Dios. Hemos dicho que el primer requerimiento es oración. Segundo requerimiento, amor y unidad. Apúntalo, amor y unidad. Cuando Jesús dijo, en esto conoceréis todos, se refería al amor entre creyentes. Cuando Jesús dijo y habló de unidad, vamos a leerlo en Juan 13:35, Juan 13:35, el Evangelio de San Juan 13:35, dijo: en esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, ¿dónde está esa iglesia unida? ¿Dónde está esa iglesia que se ama? ¿Dónde está esa iglesia que se perdona? ¿Dónde está esa iglesia que no tiene fronteras, que no tiene denominación, que no han puesto barreras humanas? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Dice el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué conocerá el mundo? Que somos discípulos suyos. Pues si tenemos amor los unos con los otros. Yo voy a acabar este requerimiento, el número 2, este de amor y unidad, y ya acabaré. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y en Juan 17, del 21 al 23, Juan 17, del 21 al 23, Juan 17, puede que se corte, quizás se corta, ahí el internet a veces va lento. Juan 17, vamos a ver, Juan 17, 21, 23. Juan 17, 21, 23. 21, 23. Dice, para que todos sean uno. Ya voy a acabar. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el mundo va a creer cuando tengamos amor, el mundo va a creer cuando seamos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca, no la iglesia, no, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Wow! El Señor ama al mundo. El Señor ama al mundo, mira. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si no hay esa unidad en nosotros, el propósito de Dios no va a ser cumplido en nuestras vidas ni en la iglesia. Entonces necesitamos una iglesia unida y necesitamos una iglesia, hablo de iglesia en general, pero vamos a hablar de restauración como parte del cuerpo, pero unidos en un mismo propósito. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, que los has amado a ellos, ¿a quién? Al mundo, como también a mí me has amado. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que envió a su Hijo a este mundo, para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda. Amén. Bueno, aquí hay mucho tema. Aquí hay mucho tema. Y yo voy a seguir estudiando y aprendiendo y buscando lo mejor para vosotros, para que podáis crecer en este propósito. Porque si crecemos en este propósito, Dios va a aplaudir desde el cielo. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que tengan su sueño, que tengan su visión, que tengan su pensamiento, porque nosotros solamente somos siervos. Y si Él es el Señor, nosotros tenemos que hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces tenemos que entrar en su voluntad, en sus caminos y en su propósito. El que quiera entrar, que entre, y el que no, que siga andando como desee, libremente, porque el mundo camina libremente y Dios no le dice nada. Y también la gente del mundo también camina, y la gente de la iglesia también camina, muchos en sus propios caminos, pero no están caminando en el propósito de Dios. Entonces tengamos en mente que el propósito de Dios es alcanzar a este mundo por medio del Evangelio. El propósito, el sentir, el pensamiento que le costó a Dios su propio Hijo fue el que todo el mundo sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, hermanos, entremos ahí en el propósito de Dios. Hemos dicho que una necesidad básica es la oración, orando por todos los hombres. Una segunda necesidad es el amor y la unidad. Y seguiremos así, hermanos, siguiendo con este tema, porque hay mucho tema. Voy a orar y vamos a despedir ya esta reunión. Gracias por estar ahí
y por acompañarme en este tiempo de palabra. Si os parece, mañana ya os iré llamando a ver si alguien quiere unirse a una, bueno, a una llamada grupal en videoconferencia para que juntos podamos estar orando todos juntos un poco. ¿Eh? ¿Qué os parece? Mañana por la tarde podemos estar orando juntos todos. Mañana es jueves, pues a ver si lo podemos hacer. Dios os bendiga. Vamos a orar y ahí que Dios ponga su mano en nuestras vidas. Padre, perdónanos, Señor, si no hemos hecho tu voluntad, Señor. Si nos hemos apartado, Señor, de tu propósito. Si nos hemos apartado, Señor, de la verdadera misión de la Iglesia, que es anunciar las buenas nuevas, de que es el libertar a los cautivos, el predicar, Señor, y anunciar que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios, Señor, de bendición, Padre amado, y que el mundo pueda conocer y el mundo pueda aceptarte. Libremente, Señor, el mundo escoge sus caminos. Como dice tu palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos y son caminos de muerte. Pero tú le das libertad al hombre para que escoja sus caminos. Nosotros hemos escogido servirte a ti, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Sigue inspirándonos, sigue enseñándonos, sigue poniendo carga y deseos y anhelos en nuestro corazón de orar, de alcanzar, Señor, a los perdidos, de alcanzar, Señor, a aquellos que aún no conocen a Cristo y que no han escuchado, Señor, todavía tu palabra. Envíanos, Señor. Envíanos, Padre, y ábrenos puertas para que podamos seguir predicando y hablando y compartiendo tu palabra a todos aquellos que pongas delante de nosotros. Te damos las gracias, Padre amado, y ahora que la bendición de tuya, Señor, pueda estar en cada hogar, en cada casa, y que tú, oh Dios, puedas cubrir con tu sangre preciosa nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, y guárdanos, Señor, toda esta pandemia, no solamente a nosotros, sino que este mundo pueda ser, oh Dios, también, oh Dios, guardado por ti, y que tú retires esto pronto, Señor, porque si esto nos sirve para humillarnos más en tu presencia, pues al final de todo esto habremos sacado algo bueno, que es que el mundo se acerque más a ti, quizás que en sensibilidad. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias, hermano. Muchísimas gracias por estar ahí. Un servidor vuestro.